Buenas tardes, queridos estudiantes. Un gusto poder saludarles de nuevo. Un gusto poder llegar hasta sus hogares, hasta sus trabajos, donde cada uno de ustedes se encuentre en esta tarde de sábado. Su servidor acá, licenciado Juan José Juárez Racinos. Estoy para compartir unos momentos, unos minutos con ustedes, queridos alumnos, compartiendo esta clase. Gracias por la oportunidad que nos brinda la Universidad Rural de Guatemala, que nos permite desarrollarnos a través de esta metodología nueva, de estos nuevos mecanismos de enseñanza-aprendizaje que nos ha obligado a esta nueva realidad, pero que pues nos toca, ¿verdad? Como muchos dicen, acostumbrarnos a esta que le llaman la nueva realidad. Al final, pues tratamos de sobrellevar y llevar una vida lo más normal y ahí vamos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues que nos corresponde a nosotros en esta oportunidad de estar compartiendo esta forma de enseñanza que de otra manera quizá nunca hubiera tenido a mis alumnos de tantos lugares de la República, ¿verdad? Así que les agradezco el esfuerzo. Bienvenidos a esta semana 3, tercera clase que voy a estar compartiendo con ustedes. Y para mí es un agrado estar en esta oportunidad este sábado con ustedes, deseándoles, pues, por supuesto, que se encuentren muy bien al lado de sus seres queridos, que han tenido una buena semana y que estemos con toda la buena actitud de poder hacer las cosas bien. Siempre es importante eso, al pensamiento de cómo hacer las cosas, y en este caso que estamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiera que no, pues también es un poco cansado, pero al mismo tiempo estamos con ese deseo de poder superarnos, y claro que la educación es la que nos permitirá a nosotros alcanzar nuestras metas, alcanzar nuestros objetivos y, como siempre les digo, lograr ese objetivo tan importante de poder obtener en su momento el título facultativo y lograr la profesión que es el anhelo, ¿verdad? Y que hay que seguir adelante con toda la buena actitud y pues procurar aprovechar esta oportunidad que la Universidad Rural nos permite tanto a ustedes como a mis alumnos, como a su servidor, de compartir estos momentos con ustedes. Les agradezco a algunos alumnos que me han escrito, les agradezco a algunos que se han tratado de comunicar conmigo a través del correo de la universidad, haciéndome algunos comentarios y haciéndome algunas preguntas. Muchas gracias por el interés que han mostrado. De verdad que para mí es una satisfacción como docente, puesto que eso me demuestra de que tienen interés, y qué bonito, ¿verdad? Eso es lo más importante, lo más interesante, puesto que a través de esto, pues yo me siento motivado a seguir mejorando, tratando de mejorar, porque al final del día, pues comparto lo poco que este su servidor sabe, pero trato de compartirlo de la mejor manera y que se pueda comprender, ¿verdad? Gracias. Por ahí una pregunta recurrente que he tenido es que las diapositivas, porque he estado dando mis clases, mis conferencias con diapositiva, que me sirven de guía para poder explicar. Entonces, quiero contarles que de las clases que yo elaboro, se tienen que subir a la plataforma de la universidad. Entonces, ahí van a estar los videos de clases y ustedes pueden acudir ahí, consultarlos. Y ahí va a estar, si no estoy equivocado, en un YouTube donde ustedes van a tener la oportunidad de ponerles pausa y leer más determinadamente las diapositivas, si así lo consideraran, y repetir la clase, ¿verdad? O cualquier cuestión. Entonces, ese podría ser un mecanismo para ese tema, porque muchos me pedían que se las enviara, pero eso creo que es el mecanismo más viable, ¿verdad? Bueno, empiezo entonces de lleno ya. Voy a compartir mi ventana. Acá no me quiere aparecer. Vamos a ver un momento. Aquí sí me va a aparecer, estoy seguro. Ok, ahí estamos. Ok, ahí viene. Sí. Aquí estamos, compañeros. Universidad Rural de Guatemala. Trabaja y estudia, es el lema. Derecho de integración. Esta es ya semana 3. El código de nuestro curso FG 061. Etapas de la integración económica, fuentes del derecho internacional.
Esos son los dos temitas que vamos a ver en esta oportunidad, lo que son las fuentes del derecho internacional y las etapas de la integración económica. Como lo he venido diciendo, y hoy sí vamos a entrar más a profundidad de este tema, uno de los motores principales que impulsan la integración es el tema económico, ¿verdad? Eso es uno de los motores principales que generan la integración. Y como consecuencia de esto, como ya hemos hablado, hemos discutido ampliamente, la integración lleva implícito la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de los ciudadanos que forman o se encuentran dentro de un Estado, dentro de una nación, y definitivamente uno de los aspectos a considerar para este logro, este objetivo primordial del señor Estado es el aspecto económico, la riqueza, toda vez que la riqueza va a permitir que en teoría exista una mejor calidad de vida. Por supuesto, ¿verdad, queridos compañeros? Dependiendo de la persona a la que le pregunta, nos podríamos sentar a filosofar por buenas horas si la riqueza es o no la que genera la felicidad, ¿verdad? Pero por lo menos, pues uno de los motores principales de esto es la integración de carácter económico. Es el objetivo en esta oportunidad, que el estudiante pueda comprender cada una de las formas o etapas de la integración que existen entre los diversos estados, ya que cada etapa lleva un proceso distinto, ¿verdad? Ese es el objetivo que nos estamos trazando en esta oportunidad. Tenemos etapas de integración económica. Empezamos con un acuerdo parcial. Etapa básica de la integración económica, donde se prefieren determinados productos dándoles un menor arancel. Fíjense que como lo vamos a ver en esta oportunidad, vamos a ir, yo diría, de menos a más. Quiero que tengan esa idea en mente. Cada etapa que vamos a ir estudiando, cada etapa que vamos a ir analizando, vamos a ir de menos a más. Esto significa que va a ir aumentando el nivel de unión, el nivel de integración en cada una de las etapas. Acuerdo parcial es la etapa básica de la integración económica, donde se prefieren determinados productos, dándole un menor arancel. Yo lo explicaba en una clase anterior. Aquí estamos frente a un concepto arancelario. Cuando nosotros acá en Guatemala producimos determinados productos y los enviamos, los exportamos a otros países, entonces el arancel, el impuesto, los taxes, dirían en Estados Unidos, que nos cobran, nos hacen que nuestro producto suba de valor. Entonces, en una integración parcial, lo que se discute entre los estados es que se eliminen estas barreras arancelarias para que el producto pueda ser enviado de forma con menos coste, sea más barato y como consecuencia se fomente el empuje de la economía, que ya lo había explicado yo en clase anterior. Entonces, yo creo que ese concepto queda claro. Área de libre comercio. Ojo, tal vez acá la parcial es ciertos productos determinados. Vamos a la siguiente, área de libre comercio, proceso de negociación por lo cual los países se acuerdan bajar sus tasas arancelarias hasta llevarlas a cero. Acá damos el siguiente paso, puesto que el área de libre comercio son acuerdos entre los estados donde ya no solo se privilegia 2, 3 productos que no van a tener arancel y los demás sí, sino que se busca que todos los productos que se exporten e importen todos con toda libertad no tengan, ¿verdad?, ningún arancel, queden libres del pago de cualquier arancel, lo que genera esta área de libre comercio, ¿verdad? Se compra el valor de producción, no se compra con taxes, con impuestos, lo que también para el consumidor generaría que el producto lo compre más barato, ¿verdad?, más económico. Y vuelvo a insistir, entonces esto va a generar el fortalecimiento de la economía y el libre comercio. Esto se va a dar paulatinamente, puesto que se va a llevar de menos a más. Disculpen, compañero. Esto se va a llevar de menos a más. Eso significa que se va a ir eliminando las barreras arancelarias hasta llevarlas a cero. Avanzamos, compañeros. ¿Qué tenemos? Unión aduanera,
mercado común y unión económica, ¿verdad? Unión aduanera. En esta etapa, los países miembros buscan colocar un arancel común frente a productos de terceros que quieran exportar a los países miembros para tener igualdad de posibilidades frente a ellos. Lo mismo, damos un paso más adelante. Cuando tenemos una área de libre comercio entre nosotros, entre Guatemala, Honduras y El Salvador, entre nosotros nos respetamos y circulamos nuestros productos en forma libre sin arancel, cuando vengan a venir a estos tres territorios productos de México, de Estados Unidos, de la Unión Europea, entonces nos unimos nosotros para sí, no sé si decirle la palabra castigar o sí sancionar o sí colocarle arancel a los productos que vienen para que sean un poquito más caros, para que no destruyan nuestras economías, llamémoslo así, entre comillas, ¿verdad? Porque de repente el consumidor va a querer un producto un poco mayor, que suene que viene de Alemania, de Italia, suena bonito, es atractivo, pero con un arancel ese producto se va a convertir en un producto más caro en el mercado, mientras que mi producto guatemalteco puede hacer la misma función, va a ser un poco más barato. Ese es el objetivo para poder competir. Mercado común. Esta etapa otorga no solo la libre circulación de bienes, sino también de capitales, servicios y personas entre los países miembros. El mercado común genera entre aquellos que han suscrito, ¿verdad? Que han firmado acuerdos, genera que no solo ya se trate de productos, sino que también se trata de personas, se trata también de capitales, o sea, se fomenta bastante una libre circulación y apertura a, por ejemplo, la migración. Estos fenómenos de migración que nosotros observamos al día de hoy, observamos, por ejemplo, esta migración que viene de Honduras buscando llegar a Estados Unidos. Ojo, porque es una migración, ya lo platicamos, no regular o ilegal, si le queremos decir así. Entonces, a través del mercado común se busca eliminar este concepto, ¿verdad? Y por lo tanto, se busca que sea de manera libre, de manera regular, haya apertura de esto. Avanzamos, tenemos lo que es la unión económica. En este nivel, además de la libre circulación de bienes y servicios, los países adecuan políticas exteriores, macroeconómicas, tanto fiscales, de comercio exterior y aduaneras. Sigue avanzando porque la Unión Europea, la Unión Aduanera, por ejemplo, era un mecanismo de protección de los mercados nacionales ¿verdad? Frente a la posible venida de mercados internacionales, de productos internacionales. Ahora, en la Unión Económica, pasamos de hacerle frente a generar políticas de comercio exterior. Nos unimos en políticas de comercio exterior, ¿verdad, compañeros? Nos unimos en políticas de comercio exterior que nos van a permitir a nosotros ya no solo estarnos defendiendo, sino que entrar, como hablábamos en unas primeras clases, a ese mundo globalizado, ya buscando negociar, buscando ejercer como un bloque, como una unidad. Integración. Aquí entra en juego esto de integración. ¿Sí? Entra en juego esto de la integración. Que busca entonces, pretende que ya no solo yo, Guatemala, comercie con Estados Unidos, sino que ya en bloque. Eso nos genera una política exterior conjunta para poder lograr nuestros objetivos económicos, ¿va? El crecimiento económico de nuestros países. Ese es el objetivo que nos trazamos a través de esta situación de
la unión económica. Muy bien, seguimos un poquito más adelante. Compañeros, permítanme un minutito, necesito hacer una cosita, no me va a tomar ni un segundo, por favor, no se retiren, es un instantito, denme un chancecito, por favor. ¿Por qué entraron? Sálganse, sálganse todos de aquí, sálganse, estoy dando clases, ¿no entienden? ¿Por qué entraron? Ustedes sabían que yo estoy dando clases. Cuando estoy dando clases, nadie quiere estar aquí, nadie. Disculpen, compañeros, ok, continuamos. Integración económica total. Esta etapa, además de la unión económica, comprende la creación de una moneda común, política monetaria común a los países firmantes. ¿En qué consiste esta integración económica total? Ya no solo estamos en el tema de generamos políticas comunes, generamos políticas de trabajo, generamos como unidad, como diversos estados, políticas frente a otros estados, sino que también avanzamos un poquito más, creamos moneda común. Un claro ejemplo de esto que nosotros lo vemos que existe en la actualidad, ¿cuál será? Háganse a pensar. ¿Cuál será un claro ejemplo de esta situación? La Unión Europea, ¿verdad? La famosa Unión Europea, puesto que ellos ya comparten moneda común entre los estados que la conforman, que no es otra cosa que el euro, ¿verdad? El euro es la moneda común que sirve a todos los países que están dentro de la misma. Entonces, a través de esta integración económica total, hay políticas públicas, por eso decía a un inicio, se va avanzando, se van logrando y buscando diversos objetivos económicos, cada vez más damos pasos. Y es que ese quizá es el fin primordial para lograr la integración que nosotros estamos buscando. Los planteamientos de la integración en materia internacional, esto es lo que pretenden, esto es lo que buscan, esto es lo que desean obtener. Llegar a un punto trascendental en el cual nosotros tengamos una integración económica, como lo dice aquí, total, donde ya políticas, entre otros, hemos entrado como naciones a ese mundo globalizado. Hemos entrado nosotros a ese concepto de mundo integrado y ya no solo somos espectadores, sino que ya dirigimos los destinos, tenemos los mecanismos para ir generando nuestras economías, tenemos los mecanismos para irnos generando nosotros, ¿verdad? Avanzamos un poquito más. Integración total. Es la integración en su máxima expresión, teniendo todo lo anterior más las políticas económicas exteriores unidas, reconocidas a nivel internacional. Cuando por fin acoplamos todos los mecanismos, tanto económicos, sociales, culturales, y nos unimos totalmente en bloque, se llega a este punto. Ahora, por eso es el estudio de este curso, compañeros, porque el objetivo de la integración es, veíamos recordando unos conceptos, es lograr llegar a un todo, ¿verdad? Integrar, unir. Y vamos
progresivamente. Empezamos uniendo ciertos aspectos, cediendo ciertas cuestiones para generar unidad entre los estados, y a lo largo de esos procesos vamos avanzando un poco más, puesto que iniciamos eliminando barreras arancelarias, luego nos vamos uniendo a una unión aduanera frente a otros estados, luego generamos políticas conjuntas de trabajo, y ahí es donde entra en juego mucho el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué sirve el Ministerio de Relaciones Exteriores? Tal vez tengo algún estudiante que ha trabajado ahí o está trabajando, ¿verdad? El ministerio es el encargado de generar, de fomentar, de lograr acuerdos con otros estados a fin de ir buscando la integración, la unión entre los estados. Por ahí entra en juego un poco mentalmente el tema de que se pueda dar una integración de carácter regional, ¿verdad? Integración de carácter regional, puesto que indudablemente nos es competente, nos es conveniente generar integración a nivel del territorio y de los países hermanos, vecinos, ¿verdad? Y compartimos aspectos culturales muy fuertes, ¿no? Entonces, el ministerio es el que busca, el que pretende llegar al punto de generar la integración. Y bueno, claro, indudablemente que existan políticas por parte del organismo ejecutivo que quieran lograr tales objetivos también. Eso es lógicamente fundamental, ¿verdad? Y ahí por eso digo yo, compañeros, ahí es donde entra en juego mucho el quehacer, el devenir del organismo ejecutivo en la búsqueda de mejoramiento, porque no lo veamos tan a la ligera. Los aspectos de integración, estos aspectos generan no solo el aspecto económico, sino que generan empleos. Y ustedes saben que cuando tienen empleos, cuando los empleos son mejor pagados, toda esta serie de situaciones que se dan, entonces eso nos permite, vuelvo a repetir, alcanzar ese bien común, nos permite alcanzar los objetivos que nos hemos trazado para lograr la integración, lograr el mejoramiento de todos los integrantes de ese estado en el cual somos parte. Ahí me estaba recordando una pregunta que tengo un alumno y quizá la vamos a compartir cuando ya esté concluyendo, compañeros, porque quiero tratar de explicarla. Fue para mí una pregunta muy interesante. Ok, vuelvo a compartir mi pantalla, queridos alumnos. Fuentes del derecho internacional público. ¿Qué es una fuente? Es el origen del derecho. El artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia considera que es fuente del derecho internacional la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Ok, cuidado. Cerramos ya el tema de las etapas de la integración de carácter económico hasta la última, la integración total, y con eso terminamos. Ya esto es otro mito, ¿verdad? Las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué es una fuente? La fuente no es otra cosa que aquella que orienta, que genera la orientación del devenir, el cómo se va a desarrollar un aspecto, o mejor dicho, la norma, ¿verdad? O el desenvolvimiento de una ciencia jurídica, el desenvolvimiento de una rama del derecho, como en este caso sería el derecho internacional. Y el Estatuto del Tribunal Internacional, que es un tribunal que funge como garante y como árbitro a nivel internacional, señala que considera la costumbre como fuente del derecho.
Es la costumbre, compañeros, no es otra cosa que las acciones repetitivas que nosotros practicamos a nivel personal, ¿va? Esas son nuestras costumbres. A nivel internacional, a nivel de relaciones entre estados, los protocolos que tomen de un estado a otro, los conceptos que tomen de un estado a otro, se vuelven costumbres. Y esto, compañeros, estas costumbres son las que van a orientar, son las que van a generar fuente, de donde surge, de donde nace, de donde se orienta, como aquellos mecanismos de principios que la hacen funcionar, ¿verdad? Esos son las costumbres para el derecho internacional. Ok. Las fuentes se pueden dividir en principales, secundarias o auxiliares. Ok, tenemos fuentes principales, convenios, tratados y la costumbre. Convenios o tratados se consideran en la actualidad la fuente más importante debido a que los estados tienden a dejar todo por escrito en un afán de codificar lacto sensu, la costumbre internacional. Luego, la costumbre como tal es la fuente indispensable del derecho, la cual constituye una regla general del derecho internacional público, aplicable a todos los estados. En el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se describe la costumbre como aquello que comprueba una práctica generalmente aceptada del derecho. Una práctica generalmente aceptada que podríamos agregarle ahí y repetitiva, ¿verdad? Porque la costumbre es esa repetición. Entonces tenemos como dos fuentes principales los convenios o tratados internacionales, número uno, que no es otra cosa que aquellos documentos que los estados suscriben cuando llegan a algún tipo de arreglo, cuando llegan a algún tipo de acuerdo y definitivamente suscriben un convenio, suscriben un tratado, plasman por escrito las voluntades y todas aquellas acciones que cada uno va a realizar en favor, ¿verdad?, de esa unión, de esa integración que están buscando. Esos son los convenios o tratados. La costumbre, que ya la analizamos a profundidad, ¿verdad?, no va a ser otra que esa serie repetitiva de acciones que practican los estados, pero que están aceptados por todos ellos. ¿De acuerdo? Detalle, compañeritos, paréntesis acá. Algunos me han preguntado por el tema de los horarios. Fíjense que yo estoy cumpliendo con el horario que a mí me proporcionaron. Entonces sí, les pido ahí comprensión, puesto que a mí me proporcionaron mis horarios de clase y estos son a razón de 45 minutos. Entonces, eso es lo que he tratado de estarles cubriendo, queridos alumnos. Y por ahí no sé qué confusión cita hay, pero en ese orden de ideas estoy trabajando con ustedes, ¿verdad? Ok, costumbre entonces, dijimos que es generalmente aceptada y que es una acción repetitiva. Fuentes principales. Secundaria, la jurisprudencia. Cuando un organismo internacional aplica una norma general preexistente de derecho internacional consuetudinario o convencional a un caso concreto, aquel podrá crear una norma individual del derecho internacional. Esto lo dijo un autor denominado Kelsen. La jurisprudencia involucra tanto los fallos judiciales internacionales como los fallos judiciales nacionales. Por ahí me quiero detener un poco
y hacerles la pregunta: ¿qué entendemos por jurisprudencia? ¿Qué entendemos por jurisprudencia, verdad? La jurisprudencia no va a ser otra que una serie de fallos emitidos en forma repetitiva, 3 fallos específicamente emitidos en forma repetitiva en un mismo orden y seguidos. Al lograrse tal circunstancia, se sienta, como comúnmente decimos, se sienta jurisprudencia, y de ahí en adelante eso es un precedente que sirve para resolver en otros casos futuros y similares. Ejemplo, en materia de derecho internacional, cuando dos estados están discutiendo, por ejemplo, por un arancel, es una idea que ocurre ahorita nada más, por un arancel, a razón de un arancel de sobre el café, por ejemplo, y una corte internacional dictamina que se le debe poner un 10% de arancel al café, 2 años después hay otra discusión en el mismo sentido y otra corte dice que se le debe poner arancel, y al año y medio, año, otra discusión nuevamente dentro del mismo tribunal, nuevamente se resuelve que se le debe poner arancel, entonces eso ya sienta jurisprudencia. 3 fallos seguidos y dictados en el mismo sentido, en el mismo orden, en el mismo sentido. Si se logra esto, se sienta jurisprudencia. En materia internacional tiene que ser un órgano de carácter internacional que los dictamine. Ojo, seguidos, puesto que si hay 2, luego viene uno que dice no, no se debe poner arancel, y luego otro, un tercero que dice que sí, ahí ya no, porque se cortó. Hubo uno en medio, entonces deben ser uno tras otro. Y esto también se aplica, yo sé que ustedes lo han visto, yo sé que ya lo han estudiado acá en la carrera, en otras áreas, lo que es la jurisprudencia, que es esto, ¿verdad? Yo sé que ya lo conocen, queridos alumnos, yo sé que se les ha explicado que son 3 fallos seguidos en un mismo orden de ideas, valga decirlo de esa forma. Eso sienta jurisprudencia y eso constituye una fuente del derecho secundaria, ¿verdad? Muy bien, les vuelvo a compartir, compañeros. La siguiente fuente, la doctrina de los publicistas de las diferentes naciones constituyen una fuente importante del derecho internacional. Entendemos por publicistas los destacados autores académicos que nos han legado por escrito sus investigaciones, por ejemplo, Grocio, Vittorio Suárez, Kelsen, entre otros. La doctrina la encontramos en textos, revistas, conferencias, etcétera. La doctrina, compañeros, no es otra cosa que lo que los autores han dicho, los estudiosos de las normas, de las diversas normas, porque la doctrina se aplica como fuente, no solo en esta área, sino en todas las áreas del derecho. La doctrina es lo que nosotros, de hecho, lo que nosotros el día de hoy estamos haciendo. Cuando nosotros estamos estudiando una norma, un área del derecho, y luego queremos generar, por ejemplo, ustedes que les gusta escribir, que les gusta la lectura, quieren generar un artículo científico sobre lo que es un tratado internacional, eso se puede constituir en doctrina. Y esa doctrina, compañeros, déjenme decirles, es fuente, definitivamente es fuente del derecho internacional, ¿verdad? Esa doctrina es la fuente del derecho internacional. Entonces, por ahí va como una fuente secundaria. Todos aquellos artículos científicos, libros de los cuales nosotros nos apoyamos en todos nuestros estudios del derecho, todos los libros y autores que consultamos se pueden constituir, se pueden volver como una fuente del derecho internacional secundario. Los publicistas son los destacados autores, ¿verdad? Cuidado con ese concepto. Muy bien, cerramos este concepto. Vamos al último. Desarrollo del derecho internacional público. El origen del derecho internacional viene de la mano con el surgimiento de los estados. Lo veíamos en clase anterior, ¿no? Más antiguos del derecho internacional. Podemos encontrar tratados entre Mesopotamia, Umán, alrededor de 3100 a.C. Dichos tratados regulan las fronteras y su inviolabilidad.
El derecho internacional experimentó su desarrollo y sus mejores momentos durante la gran tensión internacional, ya que para relajar las tensiones internacionales, los estados involucrados van introduciendo nuevas nociones, nuevos módulos vivendi del derecho internacional. Para ir recordando las escuelas, va, compañeros, la clásica, la contemporánea. La clásica decía que el derecho internacional surgía con las primeras civilizaciones, surgía con los primeros estados que posiblemente surgieron, mientras que la escuela contemporánea decía que no, que esto surgía a raíz del surgimiento, del nacimiento de estados o de países más contemporáneos como España, Gran Bretaña, donde los conceptos de derecho internacional se hacen más populares, quizás se comprenden más. Pero acá el desarrollo es un aspecto histórico, y como estas escuelas son netamente de carácter doctrinaria, ¿verdad? Entonces, acá estamos viendo, estamos analizando un aspecto propiamente de carácter histórico. Entonces, por ahí hablamos de que en Mesopotamia, por el 3100 antes de Cristo, ya habían firmado un pequeño acuerdo entre fronteras de dos reinos, ¿verdad? Y esa firma de un acuerdo, imaginémonos nosotros en un papiro, sé yo, esas firmas ya empezaron, digámoslo así, a generar derecho internacional. Por supuesto, esto en su momento ellos no lo sabían, en su momento ellos no lo podían conceptualizar, pero dieron algunos indicios, algunas pinceladas que nos sirven para el día de hoy, ¿verdad? Luego, pues dice que el derecho internacional ha experimentado tensión. Cuando hay tensión se desarrolla. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay tensión entre estados, tensiones que puedan generar conflictos, se busca ya de forma más moderna, de forma más contemporánea, la firma de acuerdos, la firma de tratados, nuevamente, ¿verdad? Entran en juego eso, para poder lograr objetivos y evitar conflictos mayores, lo cual es importante. Y como ya dijimos que los tratados es la principal fuente del derecho internacional, esto es cabalmente lo que impulsa, lo que genera el impulso de su desarrollo. Israel, en su defensa, invocó como hace las disposiciones de las Naciones Unidas, las cuales prohibían la agresión internacional y reconoce el derecho legítimo de todo Estado a la autodefensa frente a un ataque armado. Aquí un ejemplo de un conflicto con el país de Israel que invoca, ojo, las Naciones Unidas. Recordamos este aspecto histórico de Naciones Unidas, cuando había una agresión hacia ellos y que invoca el derecho de la legítima defensa, ¿verdad? Frente a un ataque armado. Previo a lanzarse al combate, Israel, en este ejemplo histórico, invocó un derecho internacional que pretendía evitar un conflicto armado a través de la diplomacia, a través del derecho internacional. Esto fue en el conflicto de la agresión de Israel contra Egipto, un conflicto armado entre estos dos países. Compañeros, muchísimas gracias por la atención que le han prestado a su servidor en esta tarde. Espero haber tratado de explicar de la mejor manera y espero los alumnos que el conocimiento haya llegado hasta ustedes. No se me vayan a salir todavía, por favor. Y muchas gracias en dos veces porque son doble agradecimiento por el esfuerzo que ustedes están haciendo acá conmigo. Las preguntas, integración económica, ¿cómo la podemos definir? ¿Cómo la puedo yo entender? Me gusta mucho, compañeros, que cuando ustedes respondan las preguntas, realmente lo analicen, piensen ustedes lo que ustedes comprendieron, más allá de ser tajantes en un concepto, hay que comprenderlo. Fíjense que aquí esta pregunta no está correcta, compañeros. Creo que estas preguntas, si me van a disculpar, estas no están correctas, son de la semana anterior, todas ellas son de la semana anterior. Voy a elaborar las preguntas. Yo tenía en mente que ya estaban elaboradas, voy a elaborar las preguntas
y se las voy a dejar para la semana siguiente. Voy a tenerlas ahí preparadas, compañeros. Disculpen esas preguntas, no. Las voy a preparar y yo se las voy a, en la semana siguiente, se las voy a hacer valer las de la semana siguiente y las de esta semana. Ok, compañeros, voy a ir terminando. Por ahí la preguntita que mencionaba anteriormente, un alumno me hizo la pregunta cuando yo estaba explicando que en materia internacional el tema de la pena de muerte sí era así de fácil, como yo dije, ¿verdad? Lo que decíamos que en materia internacional se tenía que respetar el derecho interno prevalecía sobre el derecho internacional, pero ojo, yo explicaba en su momento que nosotros, Guatemala, está sujeto a un pacto, al Pacto de San José, y otra serie de pactos más que nos adscriben a nosotros a respetar la vida. No es tanto que no sea aplicada la pena de muerte, sino que se respeta la vida como tal. El Estado debe respetar la vida y por ahí entra en juego este tema de la no aplicación de la pena de muerte. Pero desde el principio, monista, ¿verdad? De la escuela monista, los dos coexisten, internacional y nacional, pero en caso de discrepancia, debemos preferir el nacional, porque el nacional, el derecho nacional obedece a nuestras realidades. El derecho internacional es diferente porque, por supuesto, los conceptos culturales, las realidades nacionales de otros países no necesariamente son las de nosotros. Pero cuidado con algo más, compañeros, al final del día, nosotros debemos tener cuidado porque sí, en teoría deberíamos salir primero de esos pactos, nuevamente hablando ahí de Ministerio de Relaciones Exteriores que debería generar sacarnos de esos pactos para poder aplicar pena de muerte. Compañeros, un gusto, Dios me los bendiga mucho, tengan una